Venga, que son las 9:05, 4 directo, Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión a través de la FM en TDT, también disponibles a través de www.group4.com y en la aplicación para dispositivos móviles del Grup 4 de Comunicación. Hoy nos visita, está en los estudios ya del Grup 4 de Comunicación en Palma, ubicado en el Parvit, justo al lado de la Universidad de las Islas Baleares, el candidato del PP por Baleares para los próximos comicios del 23J, para los cuales quedan menos ya de 10 días. José Vicente Mariboso, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Cómo está yendo la jornada? Bien, yo creo que la campaña de estos días está siendo positiva para explicar el proyecto del Partido Popular, el proyecto que apela a que una gran mayoría de españoles apueste por el cambio el próximo 23 de julio. Me acompaña también a la derecha del señor Mariboso, periodista también, colaborador de esta casa. Andrés Lasaga, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, siempre a la derecha, ¿no? Siempre a la derecha y quejándote de que hace frío. Yo aquí encuentro que sí, pero bueno, como nuestro invitado se encuentra a gusto, pues él manda. El invitado manda, ¿no? La temperatura la dejaremos como está. Exacto. Queríamos empezar, aunque no es una noticia agradable, señor Mariboso, pero es de alcance y usted, pues por su ubicación habitual en la isla Pitiusa, pues hoy leyendo el periódico de Ibiza y Formentera, pues a uno se le encoge el pecho un poco, ¿no? Leíamos el titular esta mañana, horas infernales con 3 incendios simultáneos en Ibiza. ¿Usted cómo está viendo esta situación? Hay que ir con mucho cuidado. Tenemos unas temperaturas extraordinariamente elevadas y una situación muy propicia para los incendios en nuestro medio natural. Hay que ir con mucho cuidado, hay que extremar la precaución y hay que dar mucho ánimo y mucha fuerza y agradecer el esfuerzo que hacen pues todos los medios humanos que el Consell y el Govern pone en marcha para frenar estos fuegos, ¿no? Bomberos, protección civil, todo el mundo, ¿no? Agradecerles el esfuerzo. Y nosotros, pues eso, ir con mucho cuidado, no hacer fuego cuando no toca, sobre todo estos días, y mirar de cuidar también nuestro entorno natural para no ni echar desperdicios, ni cigarros mal apagados, ¿no? Todo eso es lo que yo creo que es la parte que nosotros hemos de cumplir, ¿no? Luego la naturaleza, pues es evidente que estamos pasando una ola de calor muy fuerte y eso tiene consecuencias. Estamos a 14 de julio, como decimos, menos de 10 días para que los ciudadanos depositen su voto, depositen la confianza en cada uno de los candidatos que se presentan a los comicios. ¿Con qué ánimo se encuentra ahora mismo usted y la candidatura del PP? Y también cómo está viendo un poco la campaña. No sé si cree que está siendo un poco embarrada, con algunos dimes y diretes, con el señor Sánchez forzando un poco la maquinaria. Estamos también en plena polémica, ¿no? Con aquello del voto por correo, que parece que es un tema que no termina de dilucidarse y de digamos, de ver un poco la luz, ¿no? Han tenido que incluso reforzar los equipos de correos para que pueda haber, al menos es lo que deseamos todos, garantías democráticas. ¿Cómo está la campaña a fecha de hoy? Bueno, yo estoy recorriendo las islas, las 4 islas, estos días de campaña y veo un ambiente positivo, un ambiente ilusionado en el cambio en nuestro país. Lo vi hace unos días en Menorca, en Mahón, en Aló, y antes de ayer estaba nuestro portavoz en el Senado, Javier Maroto, haciendo actos en Menorca. También lo vi en Formentera el día que fuimos. Ahora, ayer mismo, en el Toro, en Calviá, hicimos un acto y hubo mucha gente acercándose con ilusión, apostando por el cambio, y también la campaña que estamos haciendo en Ibiza, ¿no? Por lo tanto, yo lo que detecto es ilusión y detecto ganas de cambio.
Y ganas de cambio a pesar del calor, a pesar de que sea verano y a pesar de que tengamos todos en Baleares, porque claro, aquí es al revés, aquí no es verano y la gente se irá a la playa, que sí, es verdad, pero no, aquí es verano y nuestra gente está trabajando a tope porque son los meses fuertes de nuestra economía, ¿no? Y eso es lo que así nos pillan las elecciones generales del 23 de julio, pero yo creo que irá bien en el sentido de que hay ganas de cambio a pesar de las triquiñuelas de Sánchez, ¿no? Antes de darle la palabra a Andrés Lasaga, me gustaría preguntarle, ¿usted qué postura toma respecto de las encuestas? ¿Se las cree? No sé, ¿tiene algún perfil dibujado en la cabeza o es aquello de, no, la verdadera encuesta es el 23J? ¿Qué pastel político dibuja tras el 23J? Bueno, eso siempre se dice, porque la verdadera encuesta es el 23J, eso es verdad, porque es cuando se pronuncian los ciudadanos y no hay vuelta de hoja, ¿no? Yo tengo mucho respeto por las encuestas que se publican en nuestro país, sirven yo creo que para hacerse uno una composición del lugar. Todas las encuestas, excepto una que no es una encuesta, es propaganda del señor Tezanos, que es a lo que se dedica desde hace meses, ¿no? Y lo lamentable no es que el señor Tezanos se dedique a la propaganda, lo lamentable es que se haya devaluado una institución tan prestigiosa como el Centro de Investigaciones Sociológicas, poniendo a un miembro del Comité Federal del PSOE, que es lo que ha hecho el señor Sánchez, ¿no? Por tanto, yo máximo respeto a la labor de encuestas que hacen muchas empresas en nuestro país y a partir de aquí pues yo confío en que los españoles, los ciudadanos de las Islas Baleares darán una amplia confianza a Núñez Feijóo y a las políticas del Partido Popular el próximo 23 de julio. Andrés. Bueno, vamos a entrar en materia, en cuestiones concretas, si le parece al señor Maribosó. Vemos cómo el PSOE está basando un poco la campaña, bueno, un poco no, un todo, ¿no? Realmente en apelar al voto del miedo, a que se van a perder derechos, se van a perder libertades. Mi pregunta es, señor Maribosó, si es que antes de 2015 o antes de que llegara Sánchez no había derechos y libertades en este país, porque parece que vivíamos en las catacumbas, ¿no? Hay un discurso, efectivamente, como usted dice, hay un discurso siempre de atribuirse una superioridad moral desde la izquierda que luego no se compadece con la realidad, ¿no? Yo estos días que tengo oportunidad de debatir con la señora Armengol, ella siempre habla mucho de derechos, ¿no? Pero es lo que yo digo, oiga, usted puede coger todas las banderas que quiera, pero al final puede hablar mucho de derechos, pero al final el derecho a la salud, usted, tras 8 años de gobierno en Baleares, lo tenemos hecho un desastre, ¿no? Tenemos las listas de espera más altas de toda España, los profesionales sanitarios más saturados. Oiga, parece mentira, pero es que por no haber en la sanidad balear no hay ni oncólogos, que es gravísimo. Se pueden pegar todos los discursos que se quieran sobre los derechos, ¿no? Igual en educación. Oiga, la ley de educación, la crítica unánime de la comunidad educativa. Se le quita la autoridad a los docentes, se le dice a nuestros chicos y chicas que no hace falta esforzarse. Oiga, ¿de qué derechos me hablan, no? Y yo creo que ese discurso es un discurso de humo y de parafernalia, pero al final los hechos son los hechos. Por eso no casa bien que se haga una lectura triunfalista de la realidad económica y luego resulta que los ciudadanos pongan a la señora Armengol en su sitio, porque la realidad que viven es muy diferente a la que ella pregona. Hablando de derechos, uno de ellos, reconocido por la Constitución, es el derecho a una vivienda digna, ¿no? Y este es uno de los problemas más graves seguramente que afectan a los ciudadanos aquí en las Islas Baleares. Usted vive en Ibiza, y por lo tanto la situación en Ibiza todavía es más grave. Incluso hablaba ahora de los sanitarios y vemos como hay gente que no puede, que renuncia a venir aquí a Baleares porque no les salen a cuenta venir a trabajar, porque no encuentran una vivienda a un precio asequible. Pasa lo mismo con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué propuesta tiene el Partido Popular para resolver la vivienda? Vimos cómo Sánchez aprobó hace poco también la famosa ley de vivienda, intentando topar los alquileres. ¿Cómo se puede resolver el problema de la vivienda? Que no será fácil ni a corto plazo, porque las viviendas
bueno, pues necesitan un proceso para ser evidentemente construidas, pero ¿cuáles son las propuestas que tiene el Partido Popular? Bueno, pues efectivamente hablábamos de derechos, el derecho a la vivienda, ¿no? Con la señora Armengol y el señor Sánchez, el derecho a la vivienda es inaccesible. Es imposible ejercer un derecho a una vivienda digna. Con la señora Armengol, 8 años después, tenemos un 60% más caros los alquileres, un 85% más caros los precios de compra. Para los ciudadanos de las Islas Baleares es imposible acceder a un precio asequible a una vivienda. ¿Y qué hemos de hacer? Pues, en nuestra opinión, primero, no equivocarnos, y la ley de vivienda aprobada a nivel estatal es una equivocación porque los topes de alquileres que establece no han funcionado en ninguna ciudad de nuestro entorno, ni en Berlín, ni en París, ni en San Francisco, ni en Barcelona, porque lo que nos interesa no es bajar el precio de alquiler de 5.000 a 4.000. El que tiene 4.000 puede pagar 5.000. Nos da igual, no tendríamos que actuar ahí. Tenemos que actuar en la franja de los 2.000 euros hacia abajo, presionando esos precios hacia abajo, ¿no? Y en este sentido, el tope de alquiler lo que hace es retirar vivienda del mercado, por lo tanto, no nos permite actuar ahí, se encarece. Eso se ha demostrado en Barcelona. Yo no estoy hablando, se ha demostrado en Barcelona. Y además también es una ley equivocada, porque lanza un mensaje muy equivocado, y es, oiga, ustedes pueden hacer todas las ocupaciones que quieran. Esto significa que es más una ley para los ocupas que para los propietarios. Eso no puede ser, porque los propietarios inmediatamente lo que hacen es no me atrevo a alquilar, no me atrevo a poner vivienda. Por lo tanto, primera medida, no equivocarnos y derogar la ley de vivienda. Segunda medida, hemos de desburocratizar los procesos de aprobación de planes urbanísticos en nuestros municipios, porque es imposible que los promotores puedan sacar el suelo y puedan construir cuando tardamos 10 y 12 años en aprobar un plan general. Y cuando lo hemos aprobado resulta que no hay seguridad jurídica. Vamos a dar seguridad jurídica. Tercera medida, hay que eliminar eso de el mínimo del 30% a viviendas de protección oficial, porque eso va a impedir que se desarrollen las unidades de actuación. Si tú tienes que destinar un 30% a VPO, quiere decir que has de encarecer el resto de viviendas que construyes y, por lo tanto, estamos haciendo un pan con unas tortas. No estamos haciendo nada porque eso no funciona. Hay que bajarlo a un mínimo del 15%, que es lo que había, y desarrollarlo de verdad, ¿no? Y al mismo tiempo hemos de hacer vivienda pública, es verdad, pero de las 3 categorías de vivienda pública, no solo de protección oficial, sino también vivienda en alquiler a precio tasado por privados, vivienda de compra a precio tasado por privados. Es un paquete conjunto y también introducimos una medida fiscal, que es la deducción en IRPF, volver a implantar la desgravación por adquisición de primera vivienda, ¿no? Quiero decir, hacemos un paquete de medidas que es, en una cuestión que lo decía muy bien el señor Lasaga, no es fácil de arreglar, no hay varitas mágicas. Otro tema, y este es importante, aquí en Baleares, hay que actuar sobre el alquiler turístico ilegal. Nosotros hemos de proteger a los legales en nuestra comunidad. Hemos de dar facilidades a los legales, a los que desarrollan actividades legales. Pero evidentemente vamos a ser muy serios, muy rigurosos. Ya lo hemos hecho en el Consejo de Ibiza en la legislatura anterior, con la oficina antiintrusismo, pero vamos a ser muy serios y muy rigurosos con los piratas que vengan aquí a Baleares a intentar aprovecharse, a sacar dinero y a incidir negativamente en el mercado inmobiliario. Otra de las cuestiones que me gustaría ponerle encima de la mesa es que el otro día, esta misma semana, ¿no? Marga Proens recibía en el Consolat de la Mar, la vigente y nueva presidenta del Ejecutivo Autonómico, a Llorenç Galmés, y Galmés incidía en esta necesidad de recuperar el convenio de carreteras con Madrid y volver a contar con esos 230 millones de euros que decía el señor Galmés que la izquierda había perdido durante la pasada legislatura. ¿Usted también va en esa línea? Sí, vamos a trabajar en cumplir con los consells insulars y que el Gobierno central vuelva a celebrar convenios con los consells insulars para el mantenimiento de carreteras. Esta es una vergüenza más de las políticas de la señora Armengol. El haber ido a Madrid y a cambio de una foto aquí en Rasha, a cambio de esa foto en Rasha, habernos birlado los convenios de carreteras. Es una falacia más de la que se reclama federalista interior y, sin embargo, recorta la autonomía de los consells insulars.
una de las grandes competencias que tienen los consells insulares es el transporte por carretera, es las carreteras, mejor dicho, las carreteras. Oiga, y los consells insulares negociaban directamente con el Estado. Es nuestra forma es nuestra arquitectura institucional de la comunidad autónoma. Es su competencia, vayan ustedes, siéntense con el Estado. La señora Armengol se cargó eso de un plumazo y es muy grave, es muy grave. Vamos a recuperar los convenios de carretera, porque además en el cubilete ese del régimen económico y tal, pues claro, cedió, agachó la cabeza, cedió los convenios de carreteras y ahora no tenemos ese dinero, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar para recuperar esos convenios. Yo creo que la petición del presidente Llorenç Galmés es totalmente justificada, como además lo piden el resto de presidentes de los consejos, ¿no? No sé si lo tenías en mente, Andrés, pero siempre estamos a vueltas con el rep, ¿no? Siempre retumba y volvemos al punto de Es como un de déjà vu, inicio, ¿no? es un déjà vu. Es un déjà vu, porque se aprueba, se tiene que mejorar, ¿no? No termina de estar completo nunca aquello. Sí, y sobre todo que los ciudadanos no percibimos que realmente haya llegado nada, ¿no? En forma de dinero y de compensación por la insularidad a estas islas, ¿no? Por eso, bueno, le quería preguntar un poco también al señor Maribosó, bueno, ¿qué piensa hacer el Partido Popular para activar ese REP? Porque se aprobó un REP, vimos que había una serie de medidas, se anunciaron por parte de la señora Armengol, todo su aparato de propaganda, una serie de medidas, no se aprobó la parte fiscal, luego parece que... Pero en fin, ¿cómo está ese tema y cuál es la propuesta del Partido Popular para reactivar ese REP? O al menos... no sé si una herramienta que permita compensar lo que es una realidad, ¿no? Que es ese sobrecoste y esa insularidad, por la insularidad aquí, doble, triple insularidad incluso aquí en las islas. Nosotros vamos a cumplir la ley. Y si hay una ley de régimen económico de las Islas Baleares, hay que cumplir la ley y hay que desarrollar la ley. Igual que si hay una ley de régimen fiscal de las Islas Baleares, definitivamente. La señora Armengol es la única dirigente autonómica que se ha plantado en Moncloa a devolver el dinero. Lo hizo en 2015. Teníamos un régimen económico aprobado, un régimen fiscal, perdón, aprobado por Consejo de Ministros. La señora Armengol se fue a Moncloa y le dijo a Mariano Rajoy, oye, que esto no lo quiero. Claro, Mariano Rajoy no es tonto. Si te viene a devolver el dinero, pues claro, lo coges. No, esto no es problema. Ejerció la lealtad institucional. Si una presidenta de una comunidad autónoma te viene y te pide una cosa, pues cumples, ¿no? Pero es que es la única dirigente autonómica en 40 años que ha ido a Moncloa a devolver el dinero. Bien. Y dijo, no, yo es que quiero más. Bueno, muy bien. Pues 2015 a 2023, hasta ahora, 8 años sin régimen fiscal. Y definitivamente es verdad que aprobó uno. Pero es que aprobó uno que no se puede aplicar, porque no han hecho el trabajo y no han hecho el reglamento de desarrollo. Por lo tanto, hoy, que los autónomos estarán haciendo el IRPF y las sociedades harán el impuesto de sociedades estos días, este mes, no se pueden aplicar el régimen fiscal. Y es un régimen fiscal, ojo, positivo. Yo creo que la parte fiscal es mucho más positiva que la otra parte del régimen económico, ¿no? Por tanto, nosotros lo que haremos será cumplir la ley. Lo segundo que haremos será desarrollar reglamentariamente el régimen fiscal para que el año que viene la gente se lo pueda aplicar, ¿no? Y hacemos esto y votamos a favor del régimen económico porque somos un partido de Estado y porque, aunque pensábamos que era peor que las inversiones estatutarias de nuestro estatuto, que esta ley de régimen económico que aprobó Armengol era peor que lo que teníamos con las inversiones estatutarias, creíamos que era importante aprobarlo y ya lo modificaremos y ya nos pondremos a modificarlo en la medida que podamos, ¿no? Por tanto, vamos a cumplir la ley del régimen económico y vamos a desarrollar el régimen fiscal para que de una vez por todas dé frutos. Y en otra cuestión, y en una cuestión básica también en el régimen económico, al final se aprueba un régimen económico, se nos dice una serie de cosas, pero no se cumple. No estamos en la media de inversión territorializada del Estado, que es lo que unánimemente reclama la sociedad balear. No estamos ahí, Sánchez no ha cumplido en ningún momento, pues nosotros vamos a intentar cumplir con esa ley. Usted cuando ve lo que desde algunos sectores se denomina como la política yuppie, ¿no? Usted cuando ve a la señora Yolanda Díaz, que ha sido ministra o es ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno,
y propone que pueda haber rentas universales, que pueda haber, ¿no?, estas rentas de 20.000 euros para los chicos, para que puedan emprender a los 18 años, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? No, a mí se me viene a la cabeza que el populismo es siempre populismo, ¿no? Y el populismo se dedica a estas cosas, se dedica a grandes anuncios, se dedica a tal, pero al final no los hace porque no los puede cumplir y al final todo ello acaba en una gran decepción. Mire, yo recuerdo que en 2015 en el Parlamento de les Illes Balears una conversación a los 4 o 5 meses de constituirse aquella legislatura, una conversación con una diputada de Podemos, puedo decir el nombre, creo que no me... la señora Montse Seijas, que un día me explicaba y me decía, oye, yo, caramba, es que veo que vosotros tenéis los partidos grandes, ¿no?, el PSOE, el PP, pues conocéis cómo funciona el mecanismo parlamentario, conocéis también pues qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y claro, yo ahora me tengo que ir al círculo a explicar que no podemos pagarle la luz a todo el mundo. Claro, yo le contesté, hombre, es que tú qué te crees. Si se pudiera pagar la luz a todo el mundo, haría 40 años que la estaríamos pagando, ¿no? Es decir, el populismo genera una gran decepción. Y el populismo perjudica. O sea, el gobierno del populismo, basta ver los países donde gobierna el populismo, pues los efectos que tiene, ¿no?, sobre la vida de la gente, empobrece a la gente. Aquí cayó el muro de Berlín, cayó el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque no se aguantaba. Y todos hemos leído La rebelión en la granja, ¿no?, de George Orwell, y sabemos cuáles son las consecuencias del comunismo y del populismo en las sociedades. Viendo un poco los resultados que han arrojado sobre todo aquí en el ámbito autonómico el pasado 28M, ¿no?, viendo que, por ejemplo, ¿no?, por su proximidad geográfica, bueno, pues Formentera, por ejemplo, ha sido clave, ¿no?, con la obtención del diputado de Saunió, viendo también el resultado en conjunto, ¿no?, que ha habido con la victoria más que importante, ¿no?, no solo en el Govern, en los ayuntamientos, en los distintos consells insulares. Me gustaría preguntarle, señor Maribosó, realmente, ¿cuál es el peso que tiene Baleares en Madrid, ¿no? Porque siempre se habla de que hay un votante que, digamos, que apuesta por Baleares, ¿no? Digamos que siempre tiene en su mira puesta a las islas o puesto a su municipio y quiere aquel partido que piense más digamos, puramente a lo que le atañe. ¿Es el PP un partido que represente, en ese caso, esa ideología? Yo creo que pues tenemos la suerte de que hace muy poquito los ciudadanos de las Islas Baleares se han pronunciado, ¿no? Y ahí se han pronunciado claramente, porque es el PP, es Marga Proens, la que se ocupa de sus problemas más directos y más inmediatos, ¿no? Y eso también en Madrid. Yo siempre digo que, oiga, porque se hace un determinado discurso, mire, pues con un diputado se hace mucho, no, ya. Sí, está el diputado, pero luego hay, en concreto, cuando hemos modificado las bonificaciones de transporte, lo hicimos con Mariano Rajoy, aquí estaba Biel Company, en 2017 y en 2018, cuidado, ampliamos, ¿no?, al 75%. Escuche, sí, estaba el diputado de Canarias, pero había 175 diputados del PP. Y si el gobierno de la nación dice que no, es que no, por mucho diputado de Canarias que hubiera, ¿no? Por tanto, yo ese tipo de discursos no lo comparto. Creo que es mejor para los ciudadanos de nuestras islas que haya un partido fuerte en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y que también haya un partido fuerte en Madrid para adoptar las decisiones, para formar parte del gobierno, si ahora a partir del 23 de julio los ciudadanos nos dan su confianza, ¿no? Ya digo, los ciudadanos de Baleares se pronunciaron hace muy poquito y dijeron que la que mejor representaba y defendía sus intereses era Marga Proens y el Partido Popular. Andrés. El Partido Popular, una de las banderas y las propuestas para estas elecciones es la bajada de impuestos, ¿no? Claro, dicho así, de manera genérica, pues la gente dice, bajada de impuestos, suena muy bien, lo firmaría cualquiera, ¿no? Dice, pero, ¿en qué se concretaría realmente esa bajada de impuestos? ¿Qué impuestos, qué medidas se adoptaría por parte del Partido Popular?
Vamos a hacer primeramente una serie de medidas concretas, directas, y luego hemos de plantear una gran reforma de nuestro sistema tributario que nos permita que nos permita, voy a decirlo bien, tocar a la baja las figuras tributarias, ¿no? Pero al mismo tiempo ser eficientes, porque al final los impuestos lo que financian son las políticas públicas y hemos de seguir haciendo políticas públicas, ¿no? Por tanto, vamos a jugar en esos dos planos. Unas primeras medidas muy inmediatas, la deflactación de la tarifa del IRPF. En España, los españoles, el esfuerzo fiscal de los españoles ha sido de 43.000 millones en estos 5 años de gobierno de Sánchez, gran parte debido a la inflación. O sea, simplemente, y Sánchez se ha negado reiteradamente a... No es bajar impuestos, deflactar la tarifa no es bajar impuestos, es simplemente que la inflación, que por el efecto de la inflación no se genere que saltes de tramo y pagues más. Pues eso es lo que ha pasado, ¿no? Pues muy bien. Pues lo primero que hemos de hacer es que la inflación no tenga un efecto sobre pagar más impuestos. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer también, vamos a incrementar unas medidas que el Gobierno se ha dejado en el tintero y que nosotros les reclamábamos. Perdón, del IRPF también vamos a bajar el IRPF a las rentas medias y bajas de hasta 40.000 euros. Eso también es la reforma del impuesto de renta de personas físicas. Y luego vamos a complementar, porque le reclamábamos, baje usted el IVA de la cesta a la compra, y resulta que Sánchez baja el IVA, pero se deja fuera la carne, el pescado y las conservas. Pues no, oiga, vamos a bajar temporalmente también el IVA de la carne, el pescado y las conservas. Además, en IRPF, le comentaba antes, vamos a reintroducir la deducción por vivienda para facilitar la adquisición de viviendas, ¿no? Es un conjunto de medidas rápidas, pero luego hay que hacer una reforma del sistema tributario amplia. El impuesto a las eléctricas tiene que ir sobre el beneficio extraordinario, no sobre las ventas. El impuesto a la banca acaba en 2024, pues luego vamos a intentar cambiarlo por un fondo de ayuda a los hipotecados. Un conjunto de medidas que al final ayuden. Pero no solo eso, no solo hemos de hacer una reforma fiscal a la baja que nos permita ayudar al crecimiento, sino que además hemos de hacer una cosa muy importante que nos pide todo el mundo. Casi lo primero que nos piden es, oiga, quite papeles de en medio. Oiga, es que voy con un problema a la administración y en vez de que me lo arreglen, salgo con 6 más. Hemos de hacer un proceso de desburocratización importante. Haremos una ley de simplificación administrativa y haremos una ley normativa de seguridad normativa. Cada año hay que simplificar trámites, hay que eliminar leyes de en medio, porque eso tiene un gran coste para las empresas, para los autónomos. Solo el papeleo tiene un gran coste. Es que hay empresas que tienen que dedicar una persona solo al papeleo. El papeleo y el tiempo que uno invierte en esos trámites, ¿no? Claro, y al final en eso le va la vida. Eso tiene un coste económico que podríamos destinar a emplear a una persona más o podríamos destinar a mejorar el salario de nuestros empleados, ¿no? Y en eso digamos que se puede resumir todo, ¿no? Digamos que la agilización de la burocratización, la bajada de impuestos que necesita, sobre todo la clase media, ¿no? Que está siendo Sí. tal vez la más perjudicada en la tesitura actual, ¿no? Cuando nos pensábamos que salíamos un poco reforzados o teníamos que salir con aquel lema mejores de la pandemia, pues nada más lejos No. de la realidad, ¿no? Más ahogados con los impuestos del señor Sánchez. Estamos más ahogados, ha frito impuestos a todo el mundo y somos más pobres. Tenemos un 1,2 puntos de renta per cápita menos y somos los únicos de toda Europa que aún hemos perdido renta per cápita. Aún no somos los ricos que éramos antes del COVID. O sea, a nivel estatal llegaremos a final de año, pero es que en Baleares no llegaremos hasta el año que viene a ser igual de ricos que éramos antes del COVID. Eso es complicado. Pero ya digo, una gran reforma fiscal y fiscalidad para el empleo, un régimen de simplificación administrativa y añadimos 3 cosas más. Una, redirigir los fondos Next Generation, nos tienen que ayudar. No conozco a nadie que haya recibido un fondo Next Generation, aún a estas alturas, ni una empresa
Aún no me ha dicho, pues mira, sí. Pero es que además las empresas, cuando se miran lo de los fondos Next Generation, empiezan a leer, y me tiene que traer esto, y esto, y esto, y esto, y se aburren, y dicen, no me embarco en este lío, ¿no? Y igual también mejorar el tamaño de nuestras empresas. Somos un país de empresas muy, muy pequeñitas, pues hemos de ayudar a que crezcan, a que tengan más tamaño, porque eso será mejor, ¿no? Y eso significa mayor productividad. Haremos una ley de crecimiento empresarial, haremos un estatuto de la mediana empresa, porque siempre hablamos de la pequeña y de la micro, haremos un estatuto de la mediana empresa para tenemos mucho trabajo que hacer a partir del 23 de julio y es muy importante una gran mayoría alrededor de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular, sin intermediarios, sin condiciones, sin condicionamientos, porque al final el trabajo que tenemos que hacer, hablando con todos, atendiendo a la mayoría, pero gobernando para todos, que eso yo creo que va a ser el gran compromiso de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? No volver a lo de los bloques, no volver a solo, aquí estamos solo los de la izquierda, no, oiga, gobernamos, atendemos a la mayoría, es verdad, pero gobernamos para todos. Es lo que tendría que ser. Sí. Ojalá fuese así, ¿no? Lo que pasa es que yo en ese sentido no soy muy optimista, ¿no? Lo comentaba ayer también en el top 4 que teníamos a Jaime Martínez, al alcalde de Palma, ¿no? Que yo creo que los retos, evidentemente era la responsabilidad, aquí en el caso de Baleares, y veremos a partir del 23J, pues aquí la tiene el Partido Popular, a nivel nacional también la tiene el Partido Popular, pero que no depende, ¿no? A la hora de afrontar esos grandes retos y buscar esos grandes consensos, no solamente depende de quién lo propone, en este caso quien tiene esa responsabilidad de gobierno, que también depende del papel que quiera asumir los partidos de la oposición, ¿no? Porque cuando hablamos de construir grandes consensos o de planificar o de tomar decisiones importantes que además van más allá del día a día o del cortoplacismo, evidentemente se requiere esa altura de miras por parte de todos los partidos políticos, al menos en este caso hablamos de la política nacional, pues de los dos principales partidos políticos que son quienes ostentan la mayoría, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo mis serias dudas de que, viendo un poco cómo ha reaccionado la oposición aquí a los resultados que se han producido, pues de que vaya a adoptar ese papel de Estado la oposición, porque si no es imposible, ¿no? Y los ciudadanos, yo creo que al final quizás ese hastío, ese hartazgo de lo que hemos visto en los últimos años de la política viene por ahí, ¿no? Por esa política de trincheras, de bloques, de que lo que hace uno pues no vale para el otro, y al final así es muy complicado construir consensos y realmente aprobar y adoptar medidas que tengan un largo recorrido, ¿no? Claro, hay que tener una visión clara de qué es lo que queremos para nuestro país. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular la tiene. Como tenemos una visión clara de qué es lo que queremos para nuestro país, pues no queremos gobiernos condicionados por independentistas o por partidos del entorno terrorista. Y como tenemos esa visión clara, pues apoyamos al Partido Socialista en Barcelona y en Vitoria al PNV para gobernar. Y igualmente, como tenemos esa visión clara, el presidente Feijóo pues ha planteado, oiga, que vote la lista más votada. Si yo no soy la lista más votada, yo no estaré. Y antes, Mariano Rajoy lo que pidió fue el apoyo del Partido Socialista para gobernar, y lo tuvo en un determinado momento de lucidez del Partido Socialista y sacamos adelante la investidura. Quiero decir con ello que hay que tener claro qué es lo que queremos en nuestro país. Y yo creo que el PSOE pues tendrá que hacer los procesos que tenga que hacer, pero me parece muy necesario para nuestro país que el PSOE deje el extremo y venga a la centralidad de las cosas, ¿no? Y que podamos pactar pues algunas cosas. Yo ayer... si me permite que el PSOE supere el sanchismo, ¿no? Sí. Bueno, lo digo... Sí. Es que hablamos del PSOE, no hablamos del sanchismo, ¿no? Nosotros proponemos derogar el sanchismo, pero eso no tiene nada que ver con el PSOE. Sí, sí. Es que esta es la paradoja, ¿no? de estos años, ¿no? Que se ha ido a una cultura de la divinidad respecto al señor Sánchez, y él también se ha encargado de mantener a todo el mundo prietas las filas, y que ha ahogado lo que es un gran partido en nuestro país, con 140 años de historia y un gran partido en la democracia de nuestro país, ¿no? Estamos ya en la recta final de esta entrevista con el candidato del PP por Baleares para este próximo 23J para el Congreso, el señor José Vicente Marí Bossó.
¿Hay algún tema que le haya quedado en el tintero y que quiera tocar en estos últimos minutos? No sé, una última reflexión para... Minuto de oro, aproveche. Exacto, el minuto de oro. No, hay muchos temas, es evidente, ¿no? Y yo creo que hemos hablado de los que ustedes, bueno, de los que son más interesantes, ¿no? Y más acuciantes en este momento, ¿no? Pero en el marco general de estas elecciones del 23 de julio, yo creo que el marco general es el del cambio en nuestro país, es el de cambiar las políticas de la división, del enfrentamiento que ha habido estos años por las políticas del sentido común, las que protegen a todos, las que miran de atender a todos. También yo creo que es el momento de que una gran mayoría, o es el momento de dar paso a una gran mayoría, oye, que no tiene miedo, que lo único que quiere es un cambio tranquilo, que podamos hacer mejores políticas, ¿no? Yo creo que una gran mayoría de españoles no piden nada extraordinario, lo que piden es salgan ustedes de lo accesorio, salgan ustedes de sus cosas pequeñitas y céntrense en lo que importa, céntrense en que, pues oiga, las familias vuelvan a tener el protagonismo en las políticas del Estado, que la gente que duda y no sabe si con su sueldo podrá llegar a final de mes, tenga la certeza de que llegará a final de mes, de que el autónomo que no sabe cuánto tiempo va a poder aguantar el negocio abierto, tenga la certeza de que hay una administración a su lado que le ayuda para que mantenga el negocio abierto y cree puestos de trabajo. Yo creo que eso es lo que nos jugamos el 23 de julio y nos jugamos también que haya una gran mayoría que permita que el presidente del gobierno pues no esté pendiente de lo que le pidan los independentistas, lo que le pidan los del entorno terrorista, o que el presidente del gobierno pues no esté pendiente de el populismo, ya sea de izquierdas o de derechas, ¿no? Que pueda tomar decisiones para beneficiar a todos. Eso es lo que, en mi opinión, nos jugamos el 23 de julio. Y estoy ilusionado en el futuro de nuestro país. España es un gran país, las Islas Baleares más aún, ¿no? Porque oye, tenemos una gran sociedad civil, tenemos muchas empresas, muchos trabajadores que han salido siempre adelante. De lo único que se trata es de tener un gobierno a la altura de todos esos. Pues ojalá que sea así. Muchísima suerte y muchísimo ánimo para lo que resta de campaña, ¿eh? Salíamos de una, empezamos otra. Fue además, ahora me venía a la mente, ¿no? Porque vivimos aquí en Canal 4 en directo la investidura de Marga Proens y 20 minutos después le teníamos a usted delante del atril con Marga Proens iniciando oficialmente la campaña electoral, ¿no? Sí. Pero bueno, ya no queda, ya queda menos, ¿no? Podríamos decir. Ya queda nada, quedan unos días para acabar de explicar nuestro proyecto y convencer, ¿no?, a los españoles para ir a las urnas masivamente a apoyar a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular. José Vicente Mariboso, ha sido un placer compartir estos minutos de radio y de tele con usted. Lo dicho, mucho ánimo y esta es su casa para lo que necesite. Muchísimas gracias, muy buenos días. Andrés Lasaga, ¿has estado a gusto? No has pasado frío, ¿no? Está bien. Está bien.